En un movimiento que se venía anticipando desde hace quizá un par de semanas, donde se filtró un anteproyecto que se supone presentaría a la Secretaría de Salud para eh, economizar recursos, ¿no? Y reestructurar la forma en que trabajan. Esto incluye la desaparición de algunas subsecretarías. Se revela, ¿no? Esto fue ayer, que la COFEPRIS, ¿no? La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, será degradada. Y no solo degradada, sino entregada como tal al subsecretario de Promoción a la Salud, Hugo López Gatell. Esta es una nota de Maribel Ramírez Coronel y dice tal cual: Secretaría de Salud degradará la COFEPRIS y pasará a control de López Gatell. Será degradada a nivel de dirección para reportarle a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, encabezada por Hugo López Gatell, quien bajo su tutela tendrá otras 12 instancias que convertirán a dicha subsecretaría en una poderosa instancia en el sector salud. Esto se revela a través de un documento que fue remitido ayer a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, que hasta donde entiendo sigue estando acéfala desde que César Hernández dejó de ser su titular. Por cierto, un ex jefe mío, fue un ex jefe por algunos meses. Me pareció persona decente, pero no puedo decir mucho más, ¿no?, al respecto. Para su trámite, no antes de ser publicado, para su puesta de vigencia en el diario oficial de la Federación. Acá están. La subsecretaría de López Gatell va a quedar a cargo de la COFEPRIS, de la CONADIC, Comisión Nacional contra las Adicciones, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, ese tiene sentido, el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH-Sida, ese también tiene sentido, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, Servicios de Atención Psiquiátrica, la Dirección General de Epidemiología, Dirección General de Promoción de la Salud, Dirección General de Información de la Salud, y los secretarios técnicos del Consejo Nacional de Salud Mental y el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Esto es todo lo que, a partir de que se publique este nuevo decreto, estará a cargo del subsecretario López Gatell. Ahora, quiero subrayar, ¿no?, lo de la COFEPRIS, porque eso sí me parece sumamente relevante y preocupante en más de un sentido. Y voy a expresar, ¿no?, porque en algunos círculos, ¿no?, de discusión política y tal, se habla sobre los beneficios o perjuicios de la concentración de poder en el gobierno, ¿no?, y de las facultades del gobierno versus, ¿no?, la descentralización o incluso la extinción de las facultades de gobierno en ciertos aspectos de la economía y de la vida. A mí me parece, estas discusiones se dan, ¿no?, por ejemplo, en círculos libertarios que ahora están mucho de moda, ¿no? No entiendo por qué, pero sucede. Ahora, esa discusión honestamente me parece muy poco interesante, no sé, como concepto general, o sea, de qué quieres, más gobierno o menos gobierno. O sea, me parece honestamente un falso dilema, porque depende de cada cuestión, ¿no? Depende de más o menos gobierno en qué aspecto de la vida económica, política o social del país. O sea, quiero más gobierno en la militarización del país, por ejemplo. No, ahí quiero menos gobierno, o sea, quiero menos militarización del país. Quiero más gobierno recolectando impuestos de las grandes corporaciones. Sí, o sea, por supuesto. O sea, necesitamos mecanismos efectivos para recolectar impuestos de los grandes contribuyentes, que son los grandes ladrones del país, ¿no? O sea, ya lo vimos, o sea, son miles de millones de pesos los que deben esos cabrones. Y digo, o sea, estaríamos materialmente en mejores condiciones si tuviéramos esos recursos para tiempos de pandemia y crisis económica, ¿no?, por ejemplo. Ahora, más o menos gobierno en control de sustancias, en aprobación de sí, de nuevos componentes, de químicos, o sea, todo lo que te comes, te untas, te aplicas, ¿no?, te echas, o sea, eso pasa por la COFEPRIS. En el fondo es el primer filtro
digamos, y un filtro importantísimo para que los productos que te vendan no sean eficaces y sean seguros, ¿no? O sea, esas son los dos componentes, como con las vacunas, como con medicamentos, como con cualquier cosa, pomadas o lo que sea. Y es importantísimo que eso sea una entidad de gobierno y una entidad independiente, o sea, con independencia técnica e independencia administrativa, diría yo. O sea, a la COFEPRIS le hacía falta más independencia, no menos independencia. Y le están quitando eso. O sea, ahora responde directamente al secretario de promoción al subsecretario de promoción de la salud. O sea, ¿qué va a pasar con las vacunas? O sea, no, ahora, como digo, vamos a hacer la comparación, ¿no? Antes, con el sistema que, bueno, que hasta ahora sigue vigente y que probablemente en muy poco tiempo ya no será vigente, lo que tendría que pasar es, primero pasa por la COFEPRIS, ¿no? Bueno, o se dirigen, ¿no? La atención de quizá un par de proyectos de vacunas, ¿no? Por parte de la Secretaría de Salud, así, y lo pasa por la COFEPRIS y dice, a ver, COFEPRIS, o sea, tú dime, ¿no? O sea, si esto es eficaz y si es seguro para las vacunas. O sea, ya aquí están los ensayos clínicos, acá está la evidencia que encontraron en otros lados, pero nos interesa que sea seguro para el contexto mexicano, el contexto endémico, el contexto de alimentación, el contexto de la genética, el contexto del ambiente, el contexto de, o sea, de diferentes cuestiones que pueden no estar o pueden no considerarse con suficiente atención en otros ensayos clínicos que no se hicieron en México, ¿no? Con mexicanos y mexicanas. Entonces quiero, COFEPRIS, que me digas si esto vale la pena, ¿no? Entonces COFEPRIS hace los estudios correspondientes, ensayos clínicos en este caso, y determinará en el contexto mexicano si se pueden aprobar como seguros o no. Eso es el proceso normal, el proceso que estamos acostumbrados y el proceso que debe ser, en mi opinión. El nuevo proceso será ya no una forma horizontal de pedirle al de al lado. O sea, ahora va a ser pedirle hacia abajo, ¿no? Que ahí es, o sea, la subordinación de la COFEPRIS a cualquier político, en el fondo, ¿no? Porque, o sea, digamos, o sea, López-Gatell tiene un criterio técnico, pero también tiene una función política, ¿no? Y tiene un peso político específico en la población y recibe órdenes directas del presidente. O sea, aquí ya nos saltamos al secretario de salud porque, o sea, así está ahí en el organigrama, pero vamos a ser francos, ¿no? O sea, Alcocer no está dirigiendo la cuestión de la pandemia, lo está dirigiendo López-Gatell. ¿Qué digo? O sea, tampoco está mal. O sea, el tipo, y aquí lo he dicho, o sea, me parece que ha hecho un muy buen trabajo con los elementos que se tenían. Evidentemente, 50,000 personas fallecidas, que serán muchas más. O sea, de aquí a que llegue la vacuna, no es algo que se pueda celebrar, pero al mismo tiempo se puede reconocer que de no haber implementado estas intervenciones, el tema en México sería muchísimo peor. Pero, o sea, estamos hablando órdenes de magnitud superior a lo que pasó. O sea, con menos recursos, ¿no? Para clínicas, para la reconversión hospitalaria, hospitales llenos, sin control, vendiendo pruebas, ¿no? Rápidas, o sea, todo eso pasaría porque ya pasó. O sea, sucedió con Calderón, por ejemplo, de que tuvo la fortuna el mundo de que fue una epidemia que, digamos, o sea, bajó por circunstancias naturales, no por alguna intervención, no por una vacuna, no por una, o sea, nada, pues. O sea, si esa hubiera sido una pandemia tan dura como la de COVID, o sea, habría sido una tragedia de proporciones históricas, que afortunadamente el virus no daba para eso. No se sabía en ese momento, pero fue un caos. O sea, la gente no se acuerda, pero fue un caos total. O sea, no hubo administración. Entonces, Hugo López-Gatell ha hecho un muy buen trabajo en ese sentido, con los elementos que se tienen. Pero es bien peligroso subordinar la parte técnica a una cuestión política, a una voluntad política. Y bueno, y tú me dirás, pero bueno, o sea, confiamos, ¿no?, en López Obrador y confiamos en López-Gatell y confiamos. Sí, pero estamos hablando de diseño institucional. Y no queramos darle a López Obrador un poder que no le daríamos a Peña Nieto o a Calderón.
O sea, así no funciona. Pues, ay, como si es mi cuate, ¿no? Sí el que tenga todo el poder y el otro que me caiga mal, ay, vamos a quitar el poder. No, no, no. Estamos hablando de diseño institucional y seamos congruentes con lo que estamos diciendo. Eh, o sea, es peligroso la subordinación de la principal agencia de seguridad y prevención de riesgos sanitarios. O sea, es muy, muy peligroso. Ahora, ¿qué va a pasar? No sé si México recibe presiones, ¿no? De Estados Unidos, de quien sea, por esta es la vacuna, ¿no? Que tienes que difundir, y no nada más en México, sino en Latinoamérica, que puede ser el caso de AstraZeneca. La COFEPRIS independiente tiene mucho más elementos para decir, ¿sabes qué? O sea, yo no soy partidista, yo no estoy subordinado a nadie, yo soy técnicamente independiente, aunque no lo era administrativamente, pero por lo menos técnicamente sí. Y si esto no pasa, no pasa. O sea, listo. Y te estoy hablando de igual a igual, ¿no? A López-Gatell, por ejemplo. Ahora no. Entonces, mucho cuidado con eso. Esperemos que nada grave suceda, pero tenemos que luchar por la independencia de este organismo, que es fundamental para la vida económica y social y médica del país. O sea, veámoslo con esos ojos, por favor, y no nos obnubilemos porque nos cae bien o mal, o porque sea López-Gatell, o porque es Chuchita. O sea, no importa, pues. Pero bueno, iba a decir algo más, pero lo voy a dejar hasta ahí. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por ver, compartir y suscribir y toda la cuestión. De nuevo, muchas gracias.